Hola, bienvenidas y bienvenidos a este taller. Este taller lo ofrece la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de la Jefatura del Departamento de Derechos Sexuales y Reproductivos. El taller de hoy es Sexo Seguro y Sexo Protegido. Vamos a comenzar. Para empezar, es importante reconocer la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es el sexo seguro? ¿Y qué es el sexo protegido? El sexo seguro son todas aquellas prácticas, como su nombre lo indica, seguras, es decir, en las que no hay ningún riesgo de infección de transmisión sexual o ningún riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, en estas prácticas no se va a involucrar ningún tipo de intercambio de fluidos que puedan transmitir una infección de transmisión sexual. Ahora, ¿qué es el sexo protegido? El sexo protegido son todas aquellas prácticas sexuales en las que usamos una barrera de látex o de algún otro plástico para limitar el intercambio de fluidos. Algunos ejemplos del sexo seguro, es decir, las prácticas en las que no nos exponemos, son las caricias, los besos, el faje o como le quieras decir a todas esas prácticas en las que tenemos un intercambio sexual, pero no hay ningún riesgo. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos del sexo protegido? Pues son todas aquellas prácticas sexuales en las que nos ponemos un condón para pene, un condón vaginal o sábanas de látex o guantes de nitrilo, pero vamos a hablar más a fondo acerca de este tipo de cuidados y de prácticas. Primero, es muy importante hablar sobre los mitos que rodean estas dos prácticas. El mito más grande que rodea al sexo seguro es que no es sexo, es decir, que los fajes no son sexo. Y esto es totalmente falso. Todas las prácticas sexuales son igual de válidas y no necesitan o no exigen que haya una penetración pene, vagina o pene ano. No importa si hay o no hay penetración, mientras haya este intercambio y este contacto, esta erotización, es una práctica sexual. Una práctica muy común actualmente podría ser el sexting, por ejemplo. En esta práctica no hay ningún tipo de contacto y las personas generalmente están a una distancia muy lejana y aún así es una práctica sexual muy segura en cuanto a infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Sin embargo, tiene otro tipo de riesgos. El mito más grande que rodea al sexo protegido es que no se siente igual o que no es placentero. Esto anteriormente podría ser cierto, ya que el látex o el plástico reducía la fricción que había entre piel con piel y eso podría reducir o limitar el placer o esta sensación de calor. Sin embargo, actualmente eso está dejado de lado por completo, ya que existe una inmensa variedad de condones que nos pueden hacer sentir muchísimo más placer que al natural. Hay condones texturizados, hay más de 30 sabores diferentes, hay que se calientan, que se enfrían, que primero se enfrían y luego se calientan y que además están texturizados, con retardantes de sabor chocolate, sabor café. En fin, hay infinidad de opciones para que nuestras prácticas sean mucho más placenteras, mucho más interesantes y que además nos estamos cuidando ante una infección de transmisión sexual o ante un embarazo no deseado. Es muy importante que podamos no solo reconocer los métodos de barrera para sentir más placer y cuidarnos, sino también saber cómo colocarlos y cómo aprovecharlos de la mejor manera para que su eficacia sea mucho más alta. Vamos a aprender a poner un condón. Primero, es muy importante revisar la caducidad de este condón. Así podemos darnos cuenta si este condón está en óptimas condiciones. También debemos revisar si tiene una ligera bolsa de aire que le dio soporte y cuidado al condón que está adentro. Si nuestro condón está totalmente destrozado, si lo saco de la mochila y está así,
y es el único condón que tengo y no puedo conseguir ningún otro, pues ni modo, voy a tener que usar este. Es mucho mejor ponerme este condón y cuidarme, no sé, tal vez al 70%, a no ponerme nada y exponerme a un 100%. De todos modos, voy a abrir mi condón con mucho cuidado para no lastimarlo más. Y si está íntegro, pues aún más lo voy a cuidar. Primero, debo recorrerlo hasta el fondo, dejando el condón en la parte de acá, dejándolo totalmente protegido. Esta parte está totalmente vacía, entonces de este lado voy a abrir. Voy a retener mi condón con el pulgar y en un solo movimiento debo abrirlo. Esto para evitar hacerle picos o bordes que puedan dañar al condón al momento de salir. Abro perfectamente la bolsa, lo saco y reviso hacia dónde va a bajar mi condón. Si yo lo saco y lo veo de este modo, en el que el condón se sigue por los bordes, quiere decir que está mal colocado, que no va a bajar. Si yo intento colocarlo de este modo y no baja, ya no lo puedo sacar y colocar al revés, porque de este lado ya se habrá puesto en contacto con el líquido preeyaculatorio, que es uno de los 5 fluidos que puede transmitir una infección de transmisión sexual. Así que debo cuidar desde el inicio que mi condón se encuentre en una posición correcta. Es decir, voy a revisar que el condón esté hacia adentro, que estos bordes se le vean claramente estas rayitas y estas marcas. Lo voy a colocar, lo voy a resbalar. La mayoría solo pone el condón hasta la base. No llega más abajo. Sin embargo, los condones se estiran muchísimo y lo suficiente para poder cubrir los testículos con él. Aquí hay suficiente espacio para que puedan entrar los testículos y cuidarme aún más. ¿Por qué es importante proteger los testículos? Bueno, si yo tengo una penetración pene-vagina y mis testículos están expuestos, al chocar con los labios vaginales y con una vulva perfectamente lubricada, ya hay un contacto en el que hay una exposición, aunque yo piense que me esté cuidando con el condón. Si yo meto los testículos y los mantengo cubiertos, me voy a estar cuidando mucho más. No va a haber ningún contacto ni ningún tipo de intercambio. Se va a limitar. Entonces me estoy cuidando todavía más. Además, el cubrir los testículos ayuda a que la erección dure un poquito más de tiempo y esa presión puede intensificar la sensación del orgasmo. Entonces, el proteger los testículos nuevamente está ligado no solo al autocuidado, sino también al placer. Para poder sacar mi condón, es muy importante no tener contacto con él. Si ya me cuidé al ponerlo, pues me voy a seguir cuidando y no lo voy a tocar con la mano expuesta, lo voy a tocar con una gran cantidad de papel. Lo envuelvo, lo saco y así como sale, así totalmente envuelto en el papel, lo voy a tirar a la basura. ¿Por qué es importante no revisarlo, no hacerle un nudito, no inflarlo con la boca, no llenarlo con agua? Porque eso nos pondría nuevamente en un tipo de exposición al mantener contacto con estos fluidos que están adentro y afuera del condón. Entonces, si ya me cuidé, me voy a seguir cuidando envolviéndolo en una servilleta o en un pedazo de papel y lo voy a tirar directo a la basura. Pero algunas y algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé, cómo tengo seguridad
de que mi condón no se rompió. No te preocupes, no tienes que inflarlo, no tienes que llenarlo de agua para saber si se rompió o no se rompió. Cuando un condón se rompe, se rasga todo. No hay forma en la que no te des cuenta si se rompió o no se rompió. Mira. No hay microhoyitos, no hay pequeñas fugas, no hay algo en lo que quepa la duda. Cuando un condón se rompe todo. Se rompe completo. Se rasga todo. No cabe la menor duda de que este condón se dañó y se abrió y que quedaste expuesta o expuesto. Entonces no va a ser necesario inflarlo ni hacerle nada más. No te expongas, simplemente tíralo a la basura. Hay otros condones que no son solo el condón para pene. Está el condón vaginal. Este va a tener un arillo semirrígido, casi siempre viene adentro. Pero si por alguna razón te lo encontraras afuera, pues es importante introducirlo. Es este arillo que es semiflexible o semirrígido. Debe ir adentro porque nos va a ayudar a darle firmeza al condón y poderlo introducir. Vamos a doblarlo en forma de 8 o simplemente achatar la punta para que sea mucho más fácil su inserción. Podemos inclinarnos ligeramente, sentarnos en la taza del baño, levantar una pierna. El punto es despejar el canal vaginal para que introducirlo sea mucho más sencillo. Generalmente están perfectamente lubricados y son muy fáciles de introducir. Pero si tú tuvieras alguna inconformidad con su lubricación, puedes agregar otro lubricante. Una vez que entró por completo el arillo, podemos usar nuestros dedos para introducir el resto. Debe quedar ligeramente afuera para que pueda cubrir los labios vaginales externos. Este condón es mucho más resistente que un condón para pene. Sin embargo, su eficacia en cuestiones prácticas se ve reducida porque exige una penetración dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo asegurarme completamente que el pene va a entrar directamente en el condón. Para eso puedo ayudarme sosteniendo de este extremo y que cuando el pene entre no introduzca el condón completamente. También es importante revisar que el pene efectivamente está entrando en el condón porque a veces entre la oscuridad y entre la prisa o entre el deseo se nos va y el pene puede mover el condón, empujarlo y ya no estaría penetrando dentro de él. Y de este modo ya no nos estamos cuidando. Estamos quedando otra vez expuestas y expuestos. Así que es muy importante revisar, primero, que va a entrar efectivamente en el condón y segundo, sostenerlo para que al penetrar no introduzca el condón y nuevamente nos estemos exponiendo. Para quitar el condón vaginal, otra vez voy a evitar que haya un contacto directo de mis manos con el condón. Voy a agarrar igual, nuevamente, mucho papel para poderlo tocar. Le doy unas cuantas vueltas y lo jalo. Este condón no se revisa ni inflándolo ni llenándolo con agua. También se envuelve en el papel y se tira a la basura. No es necesario revisarle nada, ni enrollarlo, ni hacerlo nudo. Solo se jala y se deposita en la basura. Es muy, muy, muy difícil que un condón vaginal se rompa. Son mucho más seguros en ese sentido. También existen otro tipo de prácticas en las que casi nunca nos cuidamos, pero porque no sabemos que existen materiales para podernos cuidar. Estas prácticas son las prácticas orales. Bueno, cuando se da o se recibe sexo oral a un pene, pues pensamos en el condón para pene de sabor. Pero ¿qué pasa cuando el sexo oral se va a dar a una vulva o a un ano?
Bueno, para esto tenemos sábanas de látex. Esta es una sábana de látex. Son muy delgadas, son de sabor y son bastante grandes como para poder cubrir el ano o la vulva y que no haya un contacto directo bucogenital y así limitar el intercambio de fluidos. De este modo se puede dar o recibir sexo oral sin que haya tanta exposición a una infección de transmisión sexual. Igualmente se puede colocar en el canal anal y de este modo nos estamos cuidando ante una infección de transmisión sexual. Las sábanas de látex pueden ser un poco complicadas de encontrar. La otra alternativa, que es mucho más accesible tanto por la disponibilidad para localizarlas como en los costos, son los diques dentales. Estos pueden encontrarlos en cualquier depósito dental o en cualquier lugar en donde vendan materiales para los estudiantes de odontología. Se colocan directamente igual en la vulva o en el canal anal y de este modo limitamos el contacto directo bucogenital. Podemos usar algún lubricante de sabor que se caliente o que se enfríe para que la práctica sea mucho más interesante y mucho más estimulante. Si yo no tengo ninguna de estas dos opciones, podría recurrir al playo. ¿Qué es el playo? El plástico para envolver alimentos. Ese que se usa en las cocinas, en la casa, para poder resguardar nuestros alimentos. Este plástico que vemos aquí, podemos colocarlo de igual forma directamente en la vulva o en el ano y podemos agregar, con este sí, podemos agregar un lubricante o chocolate o lechera o cualquier otra cosa que mi imaginación me incite a hacer y no va a haber ningún problema. Si yo pongo lechera o pongo Nutella en una sábana de látex, muy probablemente la voy a romper porque contiene muchas azúcares y al friccionarse esas azúcares contra el látex podrían abrirlo. Entonces el playo, el plástico para envolver alimentos, sería lo ideal para este tipo de prácticas porque son muy resistentes ante estos productos, ante las comidas. O podemos poner simplemente un lubricante de sabor que se caliente o que se enfríe. Si no tenemos tampoco playo o simplemente no lo queremos usar, no nos parece algo atractivo ni algo que debamos utilizar, la otra opción es fabricar tu sábana de látex tú misma o tú mismo. Es muy sencillo, puedo usar cualquier condón. Este condón es mucho más recomendable que sea de sabor para que sea mucho más atractiva la práctica. Lo voy a sacar. Voy a cortar el receptáculo o la puntita del condón y voy a introducir las tijeras justo a la mitad para cortar y así obtener mi sábana de látex. Es muy importante que estas tijeras estén previamente esterilizadas. ¿Cómo las voy a esterilizar? Muy sencillo. Voy a poner a hervir agua y una vez que esta agua ya está hirviendo, voy a sumergir las tijeras unos 5 minutos. Las saco e inmediatamente puedo fabricar mis sábanas de látex. Así como esta. De igual forma la voy a colocar directamente en la vulva o en el ano. Como podemos ver, es mucho más pequeña que la otra sábana de látex, pero igual el látex estira mucho y podemos amoldarla a nuestra cara de este modo para mantenernos protegidas o protegidos. Otra práctica en la que no solemos cuidarnos es en el contacto manos genitales, manos órganos sexuales. Que mi mano sucia toque directamente una vulva que está perfectamente lubricada, ya la está exponiendo. Puede estar expuesta a cualquier bacteria o cualquier cosa que tenga mi mano sucia y puede cambiar su pH vaginal. El pH vaginal debe mantenerse
siempre ácido para que cuando entre algún agente externo o algún patógeno lo pueda combatir con la misma acidez. Para proteger mi mano es muy recomendable el uso de guantes de nitrilo. ¿Por qué deben ser guantes de nitrilo y no guantes de látex? Bueno, los guantes de látex generalmente tienen mucho talco y si el talco llegara a entrar al canal vaginal o a la vulva, igual podría afectar el pH. Entonces, podría estar exponiendo esa vulva o ese canal vaginal. Entonces, es muy recomendable usar guantes de nitrilo. Algunos están texturizados, hay de varios colores, hay varias opciones para que los guantes de nitrilo sean mucho más divertidos o mucho más placenteros y mucho más interesantes. También es muy importante que cuando voy a usar guantes o cuando voy a usar sábanas o cuando voy a usar un condón o en cualquier tipo de práctica, incluso si no me estoy cuidando con ninguna barrera de látex, use algún lubricante. Los lubricantes, además de aumentar además de limitar la fricción piel con piel, pueden darle un plus a mi práctica sexual. Se pueden calentar, se pueden enfriar, pueden hacer cualquier tipo de estimulación extra que van a hacer mucho más divertida e interesante esta práctica sexual. Si la mayoría de mis prácticas sexuales son solo con juguetes, no importa de qué tamaño, de qué forma o de qué tipo, se pueden lavar con agua y jabón neutro, la mayoría de estos, pero la forma más efectiva, higiénica y más eficiente para podernos cuidar es metiéndolos en un condón. Igualmente, lo voy a abrir cuidándolo que no lo desgarre. Voy a introducir el juguete completamente y ya que mi condón estira muchísimo, puedo introducir cualquier juguete de cualquier tamaño. Cabe mi mano entera, cabe mi brazo entero. Así que va a entrar cualquier juguete que yo pueda tener o conseguir. Si me preocupa la integridad de mi condón, puedo conseguir condones que son más largos o más anchos. El punto es que pueda buscar la forma en la que yo me cuide. De este modo, mi juguete sexual está totalmente libre de cualquier agente patógeno, ya que está cubierto con un condón de látex. Si yo tengo alguna alergia al látex, hay condones de otros materiales. Hay condones de poliuretano, por ejemplo. Son un poco más costosos, pero es mejor utilizarlos que exponernos a alguna infección de transmisión sexual o a un embarazo no deseado. Algunas personas enfrentan algunos problemas a la hora de usar un condón para pene. Estos problemas pueden ser el que el condón se quede adentro, ya sea del canal anal o del canal vaginal, o que simplemente cada que intentan penetrar o ponérselo se les cae. Esto se puede solucionar con un anillo para pene. ¿Pero qué es un anillo para pene? Bueno, los anillos para pene son estos que parecen unas liguitas, son súper elásticos. Entra mi mano completa, puede entrar cualquier pene y va a generar una presión entre el condón y el pene. Esto va a mantener seguro y en su lugar este condón. Así podemos tener cualquier tipo de práctica y sin importar cuánto movimiento haya, el condón se va a mantener en su lugar. Además, brinda el beneficio de que al mantener el pene apretado, la erección va a durar un poquito más de tiempo. También esta presión va a causar una estimulación distinta. Muchos anillos para pene vibran y esto pues va a significar una estimulación adicional directamente al clítoris o al esfínter anal, dependiendo la zona que estemos penetrando. También lo podemos acomodar el vibrador de tal modo que presione los testículos y la estimulación directa sea hacia los testículos, no hacia otra parte de otro cuerpo. ¿Por qué hacemos tanto énfasis y por qué te damos tantos datos sobre el cuidado y la correcta colocación del condón?
Bueno, es muy importante que además de que relaciones la salud sexual con el erotismo, también tengas en mente que existen infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿cómo me expongo ante las infecciones de transmisión sexual? Pues existen 5 fluidos que nos dejan en riesgo y que son capaces de transmitir estas infecciones, incluido el VIH. Estos 5 fluidos corporales que nos pueden exponer a una infección de transmisión sexual son la leche materna, el líquido preeyaculatorio, el semen, los fluidos vaginales y la sangre. El líquido preeyaculatorio es ese líquido que segrega el pene para poder lubricarlo y penetrar con mayor facilidad. Una vez que el pene se erecta, va a segregar el líquido preeyaculatorio para una penetración mucho más sencilla. Sin embargo, este líquido preeyaculatorio no solo nos pone en riesgo de una infección de transmisión sexual, también puede contener espermatozoides y podríamos estar en riesgo de algún embarazo no deseado. La sangre también incluye la sangre menstrual. La sangre menstrual no es tan riesgosa una vez que está fuera del cuerpo, ya que se expone al oxígeno y pueden morir muchos de los virus que pudiera contener. Sin embargo, cuando alguien está menstruando y es penetrada y el cuerpo entra en contacto con los fluidos menstruales, con la sangre menstrual, sin que ésta esté expuesta al oxígeno o al aire, pues entonces es altamente riesgosa. La leche materna puede poner en exposición no solamente a un bebé que está en una etapa de lactancia, también en algunas situaciones las personas pueden lactar aunque no tengan o no hayan tenido un embarazo por alguna situación hormonal o por algún efecto secundario de algún medicamento. Entonces, si tu pareja está lactando, estos fluidos llegaran a entrar en tu organismo, también es una situación de riesgo, aunque no haya una práctica sexual de por medio. Pero dime, ¿qué te ha parecido toda esta información? ¿Qué te ha parecido este video? ¿Has aprendido algo? ¿Has descubierto algo sobre tu sexualidad? Esperemos que sí. Atrévete a descubrir este mundo de cuidado y además de placer. Rompe esos mitos que son viejísimos acerca del pleito entre la salud sexual y el erotismo. Actualmente, cuidarse es tan placentero o mucho más que hacerlo al natural. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los siguientes videos.